Los deberes de la conciencia, por William Perkins, de 1558 a 1602. Las acciones o deberes propios de la conciencia son dos: dar testimonio o emitir juicio, Romanos 2:15. Dar testimonio: la conciencia da testimonio al determinar si una cosa se hizo o no se hizo. También su conciencia da testimonio, Romanos 2:15. Nuestro regocijo es este, el testimonio de nuestra conciencia, 2 Corintios 1:12. Aquí debemos considerar tres cosas. Una, ¿de qué cosas da testimonio la conciencia? Dos, ¿de qué manera? Y tres, ¿cuánto tiempo? Punto 1. La conciencia da testimonio de nuestros pensamientos, nuestros afectos y nuestras acciones exteriores. Que da testimonio de nuestros pensamientos secretos se desprende de la solemne protesta que a veces utilizan los hombres. En mi conciencia nunca lo pensé. Con lo cual dan a entender que piensan algo o no lo piensan, y que su conciencia puede decir lo que piensan. Esto tampoco debe parecer extraño, porque hay dos acciones del entendimiento. Una es simple, que apenas concibe o piensa esto o aquello, y el otro es un reflejo o duplicación del primero. Por lo cual, un hombre concibe y piensa consigo mismo lo que piensa. Y esta acción pertenece propiamente a la conciencia. La mente tiene un pensamiento. Entonces la conciencia va más allá de la mente y sabe lo que la mente piensa. Entonces, si un hombre intenta ocultar sus pensamientos pecaminosos a Dios, su conciencia, como otra persona dentro de él, lo revelará todo, por medio de esta segunda acción. La conciencia puede dar testimonio incluso de los pensamientos, y de ahí también parece tomar prestado su nombre, porque la conciencia es una ciencia o conocimiento unida a otro conocimiento, pues por ello concibo y sé lo que sé. Una vez más, la conciencia da testimonio de cuáles son las voluntades y los afectos de los hombres en cada asunto. Verdad digo en Cristo, no miento, dándome testimonio también mi conciencia en el Espíritu Santo, de que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque desearía yo ser anatema en Cristo por mis hermanos. Romanos 9, del 1 al 3. Por último, es testigo de cuáles son las acciones de los hombres. Muchas veces también tu propio corazón sabe, es decir, la conciencia es testigo de que tú, de la misma manera, has maldecido a otros. Eclesiastés 7:22. Punto 2. La manera que utiliza la conciencia al dar testimonio se basa en dos cosas. Primero, observa y toma la nota de todas las cosas que hacemos. En segundo lugar, interior y secretamente dentro del corazón nos habla de todos ellos. En este sentido, se le puede comparar con un notario, que siempre tiene la pluma en la mano para anotar y registrar todo lo que se dice o se hace. Y que además, porque lleva los registros y actas del tribunal, puedo decir lo que se ha dicho y hecho muchos cientos de años atrás. Punto 3. ¿Hasta cuándo la conciencia da testimonio? Lo hace continuamente, no durante un minuto, un día, un mes o un año, sino para siempre. Cuando un hombre muere, la conciencia no muere. Cuando el cuerpo se pudre en la tumba, la conciencia vive y está sana y salva. Y cuando resucitemos, la conciencia vendrá con nosotros al tribunal del juicio de Dios, ya sea para acusarnos o excusarnos ante Dios. Su conciencia dando testimonio en el día en que Dios juzgará los secretos de los hombres por Jesucristo, Romanos 2:15 al 16. Por este primer deber de conciencia debemos aprender tres cosas. La primera es que hay un Dios, y podemos llegar a ver esto incluso por la misma razón. ¿La conciencia da testimonio de qué? De tus hechos particulares. ¿Pero contra quién o ante quién da testimonio? Quizás sientas en tu corazón que lo hace a tu favor o en tu contra. ¿Y de quién es testigo? ¿A los hombres o a los ángeles? Eso no puede ser, porque no pueden oír la voz de la conciencia. No pueden recibir el testimonio de la conciencia. No pueden ver lo que hay en el corazón del hombre. Queda pues
que hay una sustancia espiritual, santísima, poderosa, que ve todas las cosas, de quien la conciencia da testimonio, y esa es Dios mismo. Que los ateos ladren contra esto tanto tiempo que quieran. Tienen eso en ellos que los convencerá de la verdad, de la divinidad, ya sea en la vida o en la muerte. En segundo lugar, aprendemos que Dios vela por todos los hombres mediante una providencia especial. Se sabe que el dueño de una prisión se preocupa por sus prisioneros. Si envía con ellos guardianes para que los vigilen y los traigan a casa en el momento oportuno. Y así, el cuidado de Dios por el hombre se manifiesta en esto: que cuando creó al hombre y lo puso en el mundo, le dio la conciencia para ser su guardián, para seguirlo siempre detrás de sus talones, para perseguirlo, como decimos, para husmear en sus acciones y dar testimonio de todas ellas. Por tanto, podemos observar la bondad y el amor de Dios hacia el hombre. Si hace algo malo, Dios pone primero su conciencia para comunicárselo en secreto. Si luego se enmienda, Dios lo perdona. Si no, después la conciencia deberá acusarlo abiertamente ante el tribunal del juicio de Dios, ante todos los santos y ángeles del cielo. Dar juicio. La segunda obra de la conciencia es dar juicio sobre las cosas hechas. Emitir juicio significa determinar si una cosa está bien o mal hecha. En esto la conciencia es como la de un juez que celebra un juicio. Toma nota de las acusaciones y hace que el criminal más notorio levante la mano ante el tribunal de su sentencia. Es más, es por así decirlo, un pequeño Dios sentado en medio de los corazones de los hombres, procesándolos en esta vida como serán procesados por sus ofensas en el tribunal de Dios eterno en el día del juicio. Por lo tanto, el juicio temporal que da la conciencia no es más que un comienzo o un precursor del juicio final. Por lo tanto, se nos advierte que tengamos especial cuidado de que nada del pasado nos pese y que nos carguemos nuestra conciencia en el futuro con ningún asunto. Porque si nuestra conciencia nos acusa, mucho más nos condenará Dios, dice San Juan, porque Él ve todas nuestras acciones con mayor claridad y las juzga con más severidad que la conciencia. Primera de Juan 3:20. Bueno, pues, ¿será que todos los hombres trabajen para poder decir con Pablo: por mí mismo no sé nada? Primera de Corintios 4:4. Para que puedan estar delante de Dios sin culpa para siempre. Aquí debemos considerar dos cosas. Primero, la causa que hace que la conciencia juzgue y, en segundo lugar, la manera de hacerlo. Primera, la causa del juicio. La causa es el aglutinante de la conciencia. El aglutinante es cualquier cosa que tiene poder y autoridad sobre la conciencia para ordenarlo. Atar es instarla, causarla y constreñirla en cada acción, ya sea para acusarlo de pecado o excusarla por hacer el bien, o para decir que esto se puede hacer o no se puede hacer. Una vez que el poder vinculante se establece sobre la conciencia, entonces cada acción debe necesariamente acusar o excusar. Así como un hombre en una ciudad o un pueblo, teniendo su libertad, puede subir y bajar o no ir donde y cuando quiera. Pero si su cuerpo es fijado por el magistrado y encarcelado, entonces su libertad anterior queda restringida y solo puede subir, bajar dentro de la prisión o en algún otro lugar permitido. El aglutinante de la conciencia es apropiado o inadecuado. Propio es aquello que tiene poder absoluto y soberano para obligar la conciencia. Y es esa la palabra de Dios escrita en los libros del Antiguo y Nuevo Testamento. Razones: aquel que es el Señor de la conciencia por su palabra y leyes obliga a la conciencia, pero Dios es el único Señor de la conciencia, porque Él la creó. Solo Él la gobierna y nadie excepto Él la conoce. Por lo tanto, su palabra y sus leyes solo vinculan adecuadamente la conciencia. Aquel que tiene poder para salvar o destruir el alma, para guardar o quebrantar sus leyes, tiene poder absoluto para unir el alma y la conciencia por las mismas leyes,
Pero lo primero es cierto solo para Dios. Hay un solo legislador que puede salvar y destruir. Santiago 4:12. Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, Él nos salvará. Isaías 33:22. Por lo tanto, solo la palabra de Dios, por un poder absoluto y soberano, une la conciencia. Como este punto es claro por sí mismo, no son necesarias más pruebas. Por lo tanto, se nos enseñan diversos puntos de instrucción. Los que son ignorantes entre nosotros deben trabajar para obtener conocimiento de la palabra de Dios porque ata la conciencia. La alegación de ignorancia tampoco servirá de excusa porque, ya sea que conozcamos o no las leyes de Dios, todavía nos obligan. Y no solo estamos obligados a realizarlas, sino que cuando no las conocemos, estamos obligados además a no ignorarlas, sino a tratar de conocerlas. Si no tuviéramos más pecados, nuestra ignorancia sería suficiente para condenarnos. La palabra de Dios debe ser obedecida aunque ofendamos a todos los hombres. Sí, perdamos el favor de todos los hombres y suframos el mayor daño posible, incluso la pérdida de nuestras vidas. Y la razón está a la mano porque si Dios nos da la libertad en conciencia y garantiza hacerlo. Porque si hacemos lo contrario, la conciencia está obligada a acusarnos de pecado ante Dios. Vemos aquí cuán peligroso es el caso de todos los servidores del tiempo que vivirán como deseen y no serán de una religión determinada hasta que se pongan fin a las diferencias y disensiones y tengan la determinación de un concilio general. Porque sucedan o no, estas cosas es cierto que están obligados en conciencia a recibir y creer la doctrina antigua, profética y apostólica, acerca del verdadero culto a Dios y del camino a la vida eterna, que es la verdadera religión. Lo mismo puede decirse de todos los protestantes somnolientos y evangelistas tibios que usan la religión, no con el cuidado y la conciencia que deberían, sino solo entonces y en la medida que les sirve a sus turnos, comúnmente descuidando, despreciando las asambleas donde se predica la palabra. Se predica y rara vez frecuentan la mesa del Señor. Como tontos desgraciados, no ven ni sienten el poder coercitivo que la palabra de Dios tiene en sus conciencias. ¿La palabra de Dios es ley o evangelio? 2. Impropio. El aglutinante inadecuado es aquel que no tiene poder ni virtud para atar la conciencia, sino que lo hace solo en virtud de la palabra de Dios o de alguna parte de ella. Tiene 3 partes: leyes humanas, un juramento y una promesa. La conciencia cauterizada. Tales son los que han dado su nombre a Cristo, pero alzan contra él el calcañar, de lo cual habla el apóstol, teniendo la conciencia cauterizada con hierro candente. Es decir, teniendo una conciencia corrupta y putrefacta que tiene la marca del diablo. Claramente una conciencia cauterizada es una conciencia podrida, venenosa, ulcerada, pestilente, sucia y gangrenada. No realiza ninguno de sus oficios, pero ni siquiera siente nada. Podría haber sido en el hospital de Cristo bajo curación de enfermedades del alma. Pero al entregarse al pecado y no poder soportar las duras convicciones, las amargas reprensiones y las estrictas exhortaciones de la palabra, adormece su conciencia. 34, 16, 19. A este rango de pecadores libertinos me refiero a todos los que frecuentan las ordenanzas, así como a los que las rechazan, que hacen profesión de religión, así como aquellos que odian la profesión, pero tienen una reserva de pecado de la que no quieren separarse. La abrasión, ya sabes, es de la parte que necesita curación. Para la curación, opónganse seriamente en contra de esas formas peculiares de pecar que los han llevado a esto. Usted los conoce. No hay nadie que tenga la conciencia cauterizada que no sepa o pueda saber fácilmente cómo llegó a estar ahí. En este caso, son solo 1 o 2 tipos de pecados los que son eminentemente dañinos para sus almas. Aunque una conciencia cauterizada es peor que una conciencia adormecida, sin embargo, como es más fácilmente discernible, es razonable que usted se dedique más rápido y vigorosamente a la cura. Cuídate de considerar pequeño cualquier pecado.
para que al final no lo consideres grande. Señores, Dios ha sido su médico y ha utilizado una variedad de remedios. Si nada prevalece, y chamuscas diligentemente tus conciencias hasta dejarlas sin sentido, tan seguro como que Dios es veraz, Él te hará consciente de tu pecado mediante quemaduras eternas. Samuel Annesley. Y finalizamos con Carlos Spurgeon, que dice: si mi conciencia da testimonio conmigo de que soy participante de la preciosa gracia de la salvación, entonces, feliz soy. Dios les bendiga. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.